Profesionales excepcionales. Con Javier Pascual. Con el patrocinio de la Fundación para el Fomento de la Innovación Industrial. Buenas tardes, amigos de Profesionales Excepcionales. En nuestro programa no hemos tenido oportunidad aún de hablar en detalle de un sector significativo para nuestro país. Me refiero en concreto al farmacéutico. Si bien este sector es un mundo dominado por multinacionales, muchas de ellas están presentes en España. Y aparte de su presencia activa comercial y contribución a ensayos clínicos, actividad en que España se encuentra a la cabeza, algunas de ellas también cuentan con centros productivos. Todo ello sin olvidar a un grupo notable de farmacéuticas nacionales muy activas en biotecnología, producción de hemoderivados y productos oncológicos. Para hablar de todo ello y además conocer la experiencia innovadora de una profesional de éxito en el sector, hemos invitado hoy a Cristina Bandó. Ella es licenciada en Ciencias Económicas por la Universidad Carlos III de Madrid con formación de posgrado en Dirección Médica, Gestión Hospitalaria y Market Access en el sector salud. Con más de 20 años de trayectoria en la industria farmacéutica, ha ocupado posiciones de alta dirección en compañías como Novo Nordisk, Sanofi, Merck, GW Pharmaceuticals, donde fue General Manager para España y lideró el lanzamiento de medicamentos huérfanos para enfermedades raras. Actualmente es Country Manager de Oncopéptides, como ella misma nos va a contar hoy, en España, y es consultora independiente en estrategia de acceso al mercado y directora de Market Access en el CSIF, donde también imparte clases en el MBA Healthcare. Su especialidad es hacer que medicamentos innovadores lleguen a los pacientes, desde la negociación de precio y reembolso con las administraciones hasta el diseño de la estrategia comercial en hospitales y el acceso regional. Una experta con una visión estratégica, liderazgo y vocación por mejorar la vida de los pacientes. Así que, Cristina, bienvenida. Muchísimas gracias por venir hoy. Pues muchas gracias. Es un placer estar aquí hoy con vosotros y tener la oportunidad de poder compartir experiencia, conocimiento y sumar un poquito más y contribuir. Muy bien. Si te parece, aquí lo que hacemos siempre es vincular tu experiencia personal y profesional. Así que tienes que empezar contándonos quién es Cristina. Bueno. Cómo llegaste a esa vocación de estudiar económicas y luego cómo hiciste el vuelco, ¿no? A la farmacia. Pues tuviste muy poquito en el Corte Inglés, muy conocida, por cierto. Eso es. Y luego ya pasaste al sector farmacéutico. ¿Cómo fue todo eso? Porque tú eres de Madrid, ¿me has dicho? Soy nacida en Madrid, pero de familia tengo padre de Sevilla, madre de Palma de Mallorca. Está bien mezclado. Estoy bien mezclada, entonces, pues bueno, esto yo creo que tiene también todos los orígenes que me han ayudado a desarrollarme. He crecido en una familia en la que me han educado con valores, con esfuerzo, con trabajo. Se consigue lo que uno quiere y el hecho de estar aquí hoy es fruto de esos valores familiares. Estudié económicas, siempre me ha atraído el sector salud. No estudié medicina porque me da pánico la sangre. Soy de las que voy ¿Pero en tu casa había algún economista o había hecho alguien empresarial? No. Mi padre es abogado, mi madre es licenciada en ciencias en filosofía y letras y luego también es profesora y bueno, nadie había económicas, pero es verdad que bueno, pues en mi desarrollo vi que siempre habría futuro, ¿no? En lo que poder desarrollarme y en el sector salud creo que un economista pues siempre podía aportar, ¿no? Y durante la carrera en la Carlos III tuve la oportunidad de especializarme en economía de la salud y ahí es donde un poquito pues... O sea que ya te iba a la salud. Ya me iba a la salud, sí, es verdad. Es verdad que yo creo que siempre he tenido ese interés, esa curiosidad, ¿no? Por aprender, por ayudar a los demás también. Entonces, pues bueno, vi que como no podía dedicarme a una formación como medicina o otras profesiones que me implicaban tener que hacer un manejo directo del paciente porque eso me genera... Claro, me genera... Yo soy de las que voy a hacer una analítica y me desmayo, entonces, pues bueno, eso... Ya somos varios. Entonces, bueno, pues, pero mi vocación, y es verdad, el poder ayudar, pues como economista desde la parte de la gestión, pues siempre me ha atraído, ¿no? Y eso, pues me llevó a
ir especializándome en el ámbito de la salud y poder iniciarme mi andadura profesional de una forma ya arreglada en compañías del sector salud de la industria farmacéutica. Empecé como business analyst en Novo Nordisk y ahí es donde empecé a poder aplicar mis conocimientos como economista para poder diseñar todos los forecasts. En aquella época, hace más de 25 años, el data mining, que ya hablábamos de la minería de datos en aquel momento, pues fue una oportunidad de poder empezar toda mi trayectoria, ¿no? Como he ido derivando pues a ese sector para poder contribuir, ¿no? Y gestionar y conseguir poder aportar a la sociedad lo que son fármacos que ayudan a mejorar la calidad de vida. Hay algunos fármacos que incluso pueden llegar a curar enfermedades. No hay tantos, pero poco a poco se va investigando, ¿no? Y el trabajar en un sector del cual me siento absolutamente privilegiada, en el que la investigación, la innovación es clave, ¿no? Entonces, bueno, pues entre todos poder ser capaces de hacer llegar a los ciudadanos /pacientes esos medicamentos. Si te parece, yo creo que nos puedes contar tu paso por las diversas compañías farmacéuticas, pero a mí me gustaría también hacer un poco, como he dicho al principio, de historia, ¿no? De la farmacia en España, ¿no? Su contribución, la importancia de este sector, su contribución al PIB, lo que tú has aprendido, porque has trabajado en alguna de las multinacionales que yo decía, incluso de las grandes en España, ¿no? Sí. No sé si alguna de las que has estado era productiva o solamente comercial. No, sí teníamos en Merck, sí que era productiva, porque Merck tenía la fábrica en Tres Cantos, la fábrica mundial. Además, esta fue un hito, recuerdo yo, cuando se hizo en Tres Cantos. Sí, de hecho, Merck, que es la compañía farmacéutica más antigua del mundo, el mantener la planta de producción, pues bueno, ha sido un esfuerzo, ¿no? Por parte de la compañía y seguir invirtiendo, ¿no? También me gustaría comentarte que cualquier comentario, cualquier aportación que haga es a nivel personal, no represento a ninguna compañía y sí que me gusta compartir experiencias y conocimiento, pero no significarme con ninguna compañía porque no represento a las compañías. No, por supuesto, pero luego nos vas a contar de la tuya. Eso sí, por supuesto, pero me gusta ser accurate con las terminologías y respetar siempre los conflictos de intereses de todos, ¿no? En España tenemos que sentirnos muy orgullosos de lo que hemos conseguido desarrollar. Lo has mencionado en tu introducción, somos el país referente en desarrollo de ensayos clínicos porque contamos con excelentes profesionales sanitarios y esto permite que se desarrolle lo que es toda la investigación de nuevos medicamentos en los que participan pacientes españoles y eso es un privilegio porque luego a la hora de aterrizar, ¿no? Esos fármacos, una vez que ya has conseguido todo el proceso regulatorio y las aprobaciones, que pueda estar disponible en el país, habiendo contado con la experiencia de pacientes españoles, pues es un lujo, ¿no? Y entonces es algo que también tenemos que poner en valor. Los retos están en seguir manteniendo el atractivo, ¿no? Como país para que España siga siendo un país cómodo y que las compañías puedan abrir aquí sus filiales. En la industria farmacéutica hay muchas multinacionales. Yo la compañía en la que ahora trabajo, el headquarter está en Suecia, en Estocolmo, y tenemos diferentes filiales en España, ¿no? Es igual que otras compañías en las que he trabajado. Y las compañías en headquarter cuando tienen que analizar, ¿no? ¿Dónde voy a abrir una filial? ¿Dónde voy a invertir? Ahí es donde España tiene que seguir manteniéndose y estar dentro de las top 5 y no quedarnos a la cola, ¿no? Y ser competitivos. Top 5. ¿Estamos entre los primeros? Bueno, estamos ahí, sí. Dependiendo de las compañías estamos, sí. Pero a la hora de tomar la decisión de las compañías de por qué abrimos una filial o no, es muy importante lo que facilite el país, ¿no? Para que esas compañías pues decidan, ¿no? Invertir, generar empleo de calidad, porque en la industria farmacéutica generamos empleos altamente cualificados, damos oportunidad a desarrollar a las personas. Yo creo que eso es un valor muy importante, ¿no? Y si me permites que esto lo ligue con la parte académica, y tú me vas dirigiendo si voy saltando y luego me quieres reconducir. No te preocupes. ¿Vale? La parte académica, ¿por qué lo ligo? ¿Por qué? Porque en la escuela donde colaboro con ellos, que es CESIF, hay alumnos que vienen de terminar sus carreras de biomedicina, de farmacia y que quieren iniciar su trayectoria, ¿no? En la industria farmacéutica. Pues ¿qué es lo que ofrecemos? La industria te aporta eso, ¿no? El que sean empleos altamente cualificados, se buscan ese perfil de profesionales
Y eso es un valor muy importante y que luego se reconoce fuera, ¿no? Luego el desarrollo, yo soy también un ejemplo de cómo me he desarrollado trabajando fuera de España. Yo he trabajado en Inglaterra y he trabajado también una etapa corta en Dinamarca cuando estuve en Novo Nordisk, y ahora pues trabajo muy en conexión con Suecia, ¿no? Entonces, eso es lo que también tenemos que poner en valor, los grandes profesionales que la industria farmacéutica aporta, ¿no? ¿Cómo es yo creo que aquí podríamos encajar un poco, que nos expliques cómo es la vía de la certificación o de la autorización del uso de un medicamento, que lo has comentado antes por encima? Sí, a ver, tenemos que seguir en el mercado farmacéutico, todos los medicamentos es un mercado muy regulado, como no tiene que ser de otra manera, para asegurar que todos los procedimientos son los adecuados y estás acorde a lo establecido. Si la compañía toma la decisión de hacer un procedimiento centralizado, el fármaco se aprobaría a nivel de la Unión Europea, que es la Primero EMA. es la Unión Europea, ¿no? Sí, hay diferentes vías. Lo habitual o uno de los caminos es eso, es la aprobación a nivel europeo. Si tienes esa aprobación centralizada, luego ya llegas a país, tienes que tener la autorización de la Agencia Española del Medicamento, es que la agencia la que te autoriza y valida, ¿no? Que aunque ya has tenido una aprobación europea, luego los países miembros, cada país miembro tiene que validar, ¿no? Que ese fármaco se pueda disponer en el país. Para eso te asignan tienes que presentar toda la documentación y se te asigna un código nacional del fármaco, y luego las vías de poder comercializar el fármaco, pues puedes solicitar precio y financiación para que el fármaco esté disponible dentro del Sistema Nacional de Salud, financiado por el sistema, la Seguridad Social, por el sistema público, o puedes elegir el camino del ámbito privado y comercializarlo en ámbito privado. Ambos caminos son compatibles, cada uno tiene su camino. Si entramos un poquito en detalle en el ámbito público, pues tienes que hacer la solicitud de precio y financiación al Ministerio, a la Dirección General de Farmacia, presentar el dossier. Esto lleva todo un procedimiento, ¿no? Y luego pues unas conversaciones con los diferentes stakeholders, tanto a nivel nacional como a nivel autonómico. Y luego ya pues ir a la Comisión Interministerial de Precios, en la cual participan diferentes ministerios, y en los cuales se debate y se analizan las propuestas que se realizan de los diferentes fármacos, y ellos son los que finalmente dictaminan, ¿no? Si ese fármaco va a ser financiado y con qué condiciones, ¿no? Y se establecen diferentes condiciones para cada uno de los fármacos. También me comentabas, que es una cosa que yo creo que puede interesar a los que nos están escuchando, que a veces se puede, incluso antes de que esté autorizado en el país, en España en concreto, se pueden utilizar fármacos, ¿no? Sí. Que estén aprobados ya, o que estén en vías de aprobación o hayan sido aprobados en Europa, ¿no? Sí, para eso está el procedimiento de medicación en situación especial, en los cuales, pues bueno, ahí es el profesional sanitario, el clínico correspondiente tiene que solicitarlo, tiene que seguir un procedimiento hacia la farmacia del hospital, luego la Agencia Española del Medicamento lo analiza, lo valida. Bueno, hay toda una serie de condiciones que hay que ver, y si todo está correcto, pues se valida, en conexión con la compañía farmacéutica, y se podrá suministrar. Estos son medicamentos, situaciones especiales, no es la vía estándar, ¿no? Para poder disponer del fármaco, pero desde el sistema lo que se pretende también es poder facilitar, ¿no? que los pacientes tengan a disposición los medicamentos cuanto antes. Ahora, en el último informe que se ha publicado de la FDA, que se hace anualmente y se analizan los tiempos, ¿no? Desde que un fármaco es aprobado por la EMA hasta que está disponible en los diferentes países y en los procedimientos regulatorios, hemos mejorado en los tiempos, que eso es una buena noticia, y también hay que compartir las buenas noticias. Se van reduciendo los tiempos, estamos ahora ya en torno a los 500 días y vamos bajando, veníamos de unos 600, quiere decir que vamos mejorando, ¿no? Y esta mejora también es porque todos los agentes que participamos en el proceso pues colaboramos. Si no, no podría ser de otra manera, ¿no? Ayer que estuve en un encuentro que, hablaba el director general de farmacia, comentábamos que el diálogo es lo comentaba él, ¿no? Es una de las partes claves de todo el proceso para reducir los tiempos y agilizarlos, ¿no? Y ahí tenemos que ser todas las compañías farmacéuticas, también tenemos que comprometernos y poder facilitar ese camino, ¿no? También tenemos nuestras obligaciones de poder solicitar, ¿no? En tiempo y forma esa financiación, ¿no? Que a veces pues, puede haber retrasos, y la
el sistema público pues también tiene que mejorar, ¿no? Y ser más ágiles en la ejecución. De hecho, se acaba de aprobar también ahora el Real Decreto de Evaluación y Tecnologías Sanitarias que se ha aprobado a finales de mayo, que lo que nos va a permitir es poder mejorar la gestión, poder facilitar que haya unas reglas claras dentro del proceso de evaluación. La evaluación de tecnologías sanitarias incluye medicamentos, incluye tecnologías, ¿no? Esto va a facilitar pues, que cumplamos también además con la normativa europea y que lo podamos adaptar aquí en España y podamos avanzar de una forma coordinada y transparente y seamos más eficientes en los tiempos. Se planteaban incluso de reducir los tiempos de evaluación e intentar llegar a los 180 días, con lo cual, estaríamos, entre todos intentar avanzar, ¿no? A mí me gustaría ahora que nos hicieras un poco el relato, ¿no? de tu vida profesional, hasta entrar ya a hablar de tu último emprendimiento, por llamarlo de alguna forma, ¿no? Uh-huh. Apuesta. Si quieres, cuéntanos un poco por dónde has ido pasando y nos cuentas un poco además cómo ha sido ese movimiento, ¿no? Y tus sufrimientos. Bueno, sus sufrimientos, bien porque dicho. Tú has sido directora general de alguno de ellos, ¿no? Sí, yo ahora mismo soy directora general, esta es mi segunda compañía como directora general. Cuéntanoslo así cronológicamente. Vale, pues cronológica de atrás, empezaré por abajo con mi formación, ¿vale? Si te parece, ¿no? Venga. Y voy construyendo hacia arriba. Pues como has comentado, yo estudié en la Carlos III, como te avanzaba, hice la especialidad de Economía de la Salud y es verdad que tenía interés en trabajar en la industria farmacéutica y pues me fui hice muchas entrevistas. Desde aquí animo a todo el mundo a que no tengan miedo en hacer muchas entrevistas y una de las cosas que aprendí es a saber gestionar un no. ¿Cuántos nos han dado en la vida? Y de esos nos hay que aprender, ¿no? Entender que a lo mejor no es el momento o no es la compañía, pues eso es un aprendizaje, ¿no? Hasta que, pues tuve la oportunidad de entrar en Novo Nordisk, como te comentaba, como Business Analyst. Ya cuando empecé a... Empezaste en el Corte Inglés. Bueno, claro. Es verdad que me he saltado directamente a la industria farmacéutica, pero es verdad que yo... El Corte Inglés, gran empresa española. Perdona, eso es, y hay que sacar aquí pecho porque además mi primer número de alta en la Seguridad Social fue con 18 años cuando empecé a trabajar en el Corte Inglés. En el Corte Inglés trabajé en el servicio de atención al cliente, con lo cual, como podéis ver, mi vocación, ¿no? de poder colaborar y trabajar en puestos que me... Pero ahí estabas estudiando. Ahí estaba estudiando. Por la edad que me has dicho. Eso es, ahí estaba estudiando. Entonces, en periodos vacacionales, navidades, trabajé lo que no está escrito. De lo lindo, envolviendo regalos, haciendo también facturaciones a plazos y tal, lo que es servicio de atención al cliente, ¿no? ¿Viste lo que era el trabajo? Eso. Trabajo por Dios. O sea, cantidad de horas por las noches. Claro, periodo navidades a lo máximo, pero eso me permitió tener mi primer contacto laboral, ser consciente de cómo hay que ser responsable, ¿no? Cómo tienes que cumplir ese horario. Lo has dicho, estaba en la carrera, estaba en una época que yo salía, tenía mi vida personal, mi novio y demás. Entonces yo, pero tienes que ir adquiriendo esa responsabilidad, ese compromiso de levantarte y estar en el puesto de trabajo, pese a que a lo mejor el día anterior había sido un poquito largo, ¿no? Pero en el Corte Inglés, pues eso. Y además, fíjate, uno de los recuerdos que tengo de esa etapa, además, es una de mis mejores amigas, que la conocí en el Corte Inglés y mantenemos el contacto y seguimos. Fue una etapa en algunos momentos muy dura, pero aprendí mucho y muy gratificante. Luego ya terminé mi carrera y me quería... en el Corte Inglés es verdad que no identifiqué o no tuve la oportunidad de poder ver cómo podía tener el desarrollo y quise focalizarme más en el sector farmacéutico, pero como no me salía ninguna posición en el sector farmacéutico, estuve haciendo unas prácticas en Caja Madrid, que ya sé que a algunos no les sonará, pero Caja Madrid ha existido. Sí. Caja Madrid, Bankia, y ahora ya no existe porque la compraron en la Caixa, ¿no? Y en Caja Madrid, la oportunidad para cuando yo me incorporé con una empresa externa y tal, lo que hice fue el lanzamiento de la banca telefónica. Según lo estoy contando, me siento súper mayor. Banca telefónica, imaginaros hoy en día... Tengo un amigo también que entró en aquella época. Pues banca telefónica, gestionar, porque más me tocó 2 sucursales, una de ellas por aquí cerca, en Agustín de Foxá, con un perfil de población gente mayor, y que le tenías que decir que ya no fuese a la ventanilla con la cartilla, que lo podía hacer por teléfono o meterlo en la maquinita. Claro, eso fue un reto. Hablamos de banca telefónica, empezábamos un poquito esas pinceladas de banca online.
Entonces, pues la verdad que fue también un aprendizaje gestionar personas mayores y ayudarles, ¿no? en ese camino. Y, ¿A ti te gusta ayudar? Sí, me gusta y me da satisfacción y soy consciente a veces de los retos porque la gente se enfada, no lo entiende, pero bueno, eso de poder hacerles entender que es útil para ello, pues es un trabajo que la verdad que me enriquecía y bueno, luego ya pues conseguí poder tener dentro de las muchas entrevistas que hice, pues que poder entrar en la industria farmacéutica en Novo Nordisk. Cuando entré en Novo Nordisk entré como Business Analyst, pero también es verdad que tú cuando acabas una carrera, en aquella época no acababas la carrera y hacías un máster. Tú acababas la carrera, empezás a trabajar. Hoy en día casi todo el mundo acaba la carrera y hace un máster, ¿no? Equivocación en mi opinión, pero bueno. Claro. Y entonces, en esa época, pues yo no era así. ¿Qué hice? Pues empezar a trabajar en industria farmacéutica y ver qué es en qué me quería especializar, ¿no? Y ahí fue donde hice el primer máster de gestión hospitalaria, que lo hice en la UNED, la hacíamos en el campus que había en el Instituto de Salud Carlos III, en un convenio que tenían con la UNED. Y ahí dije, bueno, yo quiero especializarme en esta parte, igual que era gestión hospitalaria y marketing farmacéutico, ¿no? Y perdóname que voy a hacer un pequeño salto atrás, porque dentro del aprendizaje de lo que estudié en la carrera y reflexionando qué cosas eché de menos, ¿no? Porque durante el periodo académico, la Carlos III es una universidad de prestigio, sigue siéndolo y es para mí, bueno, fui de las primeras generaciones en acabar, una universidad excesivamente exigente, pero bueno, hoy estoy aquí, gracias a Dios. ¿Qué eché de menos en esa etapa universitaria? El haber tenido un tutor. Yo a día de hoy soy tutora y luego lo comentaré de alumnos del último grado de la Universidad Francisco Vitoria. Les ayudo en esa fase final. ¿Qué es lo que eché de menos en mi etapa eso? El que alguien me hubiese podido orientar, me hubiese contado experiencias de cómo es el mundo laboral, qué es lo que aporta para poder entender si eso me gusta o no me gusta, porque yo me quería desarrollar en el sector salud, pero a lo mejor no era mi sector. Entonces, igual que también trabajé durante un periodo antes de Bankia en bolsa y me di cuenta que no me gustaba. Sí, no era lo tuyo. ¿Vale? Pues si uno tiene un tutor, un acompañamiento, ¿no? Y eso creo que las universidades van avanzando en ese camino y eso facilita mucho para que el día de mañana esos alumnos puedan tener un poquito más de claridad a lo que se van a desarrollar, ¿no? Entonces, pues bueno, empecé, como te decía, con las entrevistas, empecé a trabajar, luego hice ese máster. Y dentro de Novo Nordisk, pues también pues, es irte moviendo, el comunicar, tu interés, ¿no? en querer crecer. Y tuve la oportunidad de hacer un stage dentro de Novo Nordisk, pero en Novo Nordisk UK. Entonces estuve trabajando allí. Pues, ahí perfeccionaste el inglés. Yo se supone que sabía inglés. Cuando llegas allí dices, Dios mío, claro, me tengo que desarrollar, tengo que hacerlo todo. Me tengo que empadronar. Me tuve que empadronar, me tuve que abrir una cuenta. Otra de mis grandes hitos en la vida, abrirme una cuenta en el NatWest que me costó Dios y ayuda, bueno, pues esas cosas de aprendizaje, ¿no? Y ya empezar a volar solo, porque ya dejas el hogar familiar y estás allí solo y te desenvuelves, ¿no? En esa etapa lo que me aportó también fue entender lo que es la visión global de una compañía, no trabajar en filial, sino trabajar en un headquarter y entender, ¿no? Todo lo que es la organización, las estructuras, por qué se les pide a las filiales esto, no es por un antojo, sino porque hay estructuras, hay diseños, hay estrategias y eso me enriqueció muchísimo. Tuve además luego la oportunidad también de colaborar en el lanzamiento de uno de los medicamentos en aquella época en Inglaterra y luego ese fármaco se lanzó aquí en España posterior, ¿no? Luego mi salto fue a Sanofi Aventis. Sanofi Aventis. ¿Te llamaron o...? A ver, me estuve moviendo porque es verdad que mi periodo de Novo Nordisk terminaba y el networking, lo digo abiertamente, yo creo que el networking es clave desde irlo forjando desde los comienzos. Importantísimo, ¿verdad? Para poderte mover. Entonces, en ese momento, la persona que me conocía de Sanofi Aventis, ellos justo iban a lanzar una insulina, buscaban una persona con experiencia en diabetes, como business analyst, en market research. Yo te aportaba eso. Para mí era la oportunidad de volver a España y de poderme desarrollar. ¿Cuánto tiempo estuviste en Londres? Pues no llegó a 2 años. No tuviste tiempo de casarte mucho. No. Porque aquello es difícil. Bueno, yo no he valorado nunca ni el sol ni la paella hasta que viví allí. O sea, no me gusta el sol porque no soy de sol, pero claro, allí es un día oscuro, otro, lo aprendes a valorar y luego la paella
de verdad os parecerá una tontería, pero es que lo mal que se come allí. Pero bueno, ese aprendizaje... La cultura de la comida no la tienen. Sí. Comen para sobrevivir, nosotros comemos por placer. Yo la primera vez que salí con los compañeros, bueno, sales con los compañeros y dices, bueno, quedamos en el pub. Quedamos en el pub a las 8 de la tarde. Dije, pues mira, qué bien, qué apañados, que vamos a tomarnos una cerveza. Llegamos allí, claro, la gente se empieza a pedir las pintas y bueno, y aquí no se cena. No, la gente ya venía a cenar de su casa. Y ya era directamente, digo, tengo que adaptarme a esta cultura, ¿no? Pero la verdad que, bueno, fue una experiencia trabajar fuera. Es algo que también recomiendo. Hoy en día ya casi todos los estudiantes y gente no tienen miedo ni a salir fuera. Yo recuerdo cuando yo me tuve que ir de Novo Nordisk, claro, yo llegó un momento que tuve que decidir, porque primero fue a hacer un stage, pero luego yo me quedé allí. Entonces perdía mi plaza, mi posición aquí en España y había gente que me decía, ¿estás loca? ¿Por qué vas a...? Bueno, creo que de todo se aprende, ¿no? Me salió bien la jugada, me fue muy bien, fue una experiencia muy, muy enriquecedora, pero me podía haber salido mal. Y aumentó tu valor en el mercado. Eso es mi valor en el mercado, mi prestigio, mi conocimiento. Yo crecí, o sea, pegué un salto exponencial a todos los niveles, profesional y personalmente, ¿no? El enfrentarte a estas situaciones es lo que te curte. Momentos difíciles, te sientes solo. El inglés, pues no es nuestra lengua madre. Y comentábamos antes, a veces pues los ingleses no te facilitan, ¿no? La comunicación. Y yo recuerdo cuando estaba allí y dije, por favor, Leicester Square. Y que no. No hace ningún esfuerzo para entenderlo. Pues bueno. Ni tampoco hace ningún esfuerzo. Yo tengo un amigo inglés que vive toda la vida. Bueno, no vuelve a Inglaterra, entre otras cosas, porque le gusta París. No habla francés. Da asco oírle hablar francés. Digo, pero bueno, Barry, ¿no te da vergüenza? Digo, además que es el que además no le gusta la cultura inglesa, las raíces de la cultura inglesa, esta que, bueno, como son, ¿no? Pero a pesar de eso no ha aprendido a hablar francés. Es una cosa increíble. Todo total, que no tuviste oportunidad de buscarte pareja allí No, porque yo el reto fue mi actual marido, con el cual hacemos ahora 25 años, yo me fui estaba ya novia. De novia. O sea, el reto era que yo me iba de novia y dije... Tu marido te esperó aquí. Claro, entonces mis maridos dije, me voy, y es verdad que él me animó siempre. ¿Ya estabas casada? No. No, éramos novios. Éramos novios, pero claro, yo, pues para mí era un desarrollo, era una oportunidad y afortunadamente... Es difícil, es duro, ¿eh? Es duro, es muy duro y hay momentos y hay cosas y tal y no y sí y tal y pim pam y la verdad es que sí, ¿no? Entonces, pues luego ya cuando venía a España le dije a mi novio, en aquel momento a mi marido actual, dije, vuelvo a España y me dijo, ay, pues muy bien. Y digo, ya es que España es grande. Porque Sanofi tenía el headquarter en Barcelona y mi posición estaba en Barcelona. Te fuiste a Barcelona a vivir. Entonces me fui a Barcelona. Dije, España es grande, entonces me voy, vengo a España, pero vengo a Barcelona. ¿Y tu marido estaba trabajando en Madrid? Y mi marido estaba trabajando en Madrid. Entonces, mi novio todavía éramos novios, o sea, seguíamos todo ese periplo. O sea, que hasta que te viniste a Madrid no te casaste. Y hasta que vine a Madrid, que ya le dije, bueno, pues ¿ahora qué hacemos? Ahora que ya estamos aquí, llevamos tanto tiempo, tenemos que... ¿Cuánto tiempo estuviste en Sanofi? En Sanofi estuve... como 5 años, más o menos, 5 años. Estuve en Barcelona como en el departamento de Market Research llevando diabetes y luego me moví a una posición de ventas dentro de Sanofi. Entonces, para mí fue el cambio de pasar de una posición de back office, de oficina, a realmente... El que no lleva ventas no aprende. Totalmente. Es algo que... Es el foco del negocio. Siempre lo digo yo cuando doy clases. Siempre es algo si la empresa no sabe seguir a ventas y las ventas no saben dirigir la empresa, entonces estás perdido. Todo el mundo debería pasar por ventas y entender los diferentes negocios. Estamos hablando de un sector hoy en día, ahora mismo en esta entrevista, pero en todos los sectores, porque esto te ayuda a entender el negocio desde la base y entender y escuchar qué es lo que necesitan nuestros clientes, las personas que te mandan. La que guía el negocio. Claro. Yo tenía un amigo que ya falleció con lo del COVID, pero bueno, siempre decía, y yo siempre lo digo también, no ha cogido un pedido en su vida. Cuando ves a un inútil trabajando, y es que es verdad, coger un pedido es muy difícil. Hombre. Y cuando alguien ha pillado un pedido se ha hecho mayor, esto está claro. Pero bueno, totalmente. Entonces, bueno, pues me vine pasé a una posición comercial, entonces ya me vine a Madrid, ¿no? Con Sanofi ya vine a Madrid, pero... a una posición comercial en Madrid, que ahí me tocó, bueno, pues en el ámbito comercial hice la parte de atención primaria, hice la parte de hospitales, hice la parte en el entorno rural. Llevé hasta Segovia. O sea, yo, como decía, insulinizaba hasta los cochinillos, ¿vale? O sea,
Tocó hacer de todo, pero eso me permitió darme cuenta de que a veces la teoría aplicada a la práctica pues no funciona exactamente. Cuando yo era business analyst hablaba de la frecuencia de visitas, la media de visitas que tienes que hacer, los equipos comerciales, que en aquel momento pues eran unas 11 visitas, tenías que ver 11 médicos más o menos al día, lo que estábamos estipulado. Y yo recuerdo el primer día que salí a trabajar ya como responsable de ventas en atención primaria, había 3 médicos. Yo llegué a mi casa y dije, ¿me van a echar? Porque si yo he dicho que hay que ver 11 y yo he visto 3, es que yo no estoy cumpliendo, esto no lo hago bien, ¿no? Bueno, te das cuenta, ¿no? Lo que es la realidad, el que te tienes... teoría y la práctica. Eso es, y que te tienes que buscar la vida. Y que si quieres ver, porque se pueden ver esos 11, tienes que buscar la vida y te buscas, bueno, pues dentro del hospital, te buscas a qué horario vas, qué haces en primaria, bueno, diferentes estrategias para poder conseguir tus objetivos de ventas. Yo antes era la que ponía los objetivos, pero pasé a una posición que me los ponían a mí, ¿no? Entonces, claro, y tenía que sacar adelante ese negocio y ese área de responsabilidad, ¿no? ¿De Sanofi cuánto tiempo estás? Y en Sanofi luego salté en Sanofi estuve después de ventas, hubo una reestructuración, he vivido también procesos de compras, fusiones, seres y demás, esto es la parte de todos los sectores, ¿no? Y entonces me pasé a Merck. Merck en ese momento estaban buscando una posición que tuviese experiencia en marketing ventas para el lanzamiento de un medicamento huérfano. Entonces ahí me incorporé con ellos. ¿Qué es un medicamento huérfano? Un medicamento huérfano es un medicamento para una enfermedad rara, que son las enfermedades poco frecuentes. Son enfermedades medicamento que se vende poco. No. Que se puede llegar a vender poco. No, ¿qué es vender poco? ¿Qué es? No lo sé. ¿Vale? Si estamos hablando de valores, de euros, o estamos hablando de cantidad. La respuesta, si es cantidad, se vende poca cantidad porque va dirigida a una enfermedad que hay pocos pacientes. Pero a veces el coste de los medicamentos huérfanos es muy elevado. Vas a nichos de mercados, llevas mucha investigación y mucha innovación detrás y el coste de esos tratamientos puede llegar a ser bastante, bastante elevado. En contraprestación, esos medicamentos lo que sí que ofrecen son respuestas a necesidades no cubiertas o ayudas a necesidades no cubiertas, ¿no? Que es lo que se intenta dar ayuda, ¿no? Seguías ayudando a gente. Sí, claro. Creo que es una génesis que tengo, un ADN que lo llevo, ¿no? Entonces, en esa etapa, pues en Merck me incorporé eso para hacer el lanzamiento de ese medicamento huérfano. Lo curioso de esa etapa, además, es la posición que me dieron era de champion. Esos títulos que crean las compañías, champion. O blue collar. Y yo les decía, a ver, vamos a comercializar un medicamento huérfano en el cual además entramos en un área terapéutica que nadie tiene conocimiento. Nos tenemos que presentar. Yo comprenderéis que si me tengo que presentar a clínicos que no me conocen, en España el inglés ya sabéis que no es nuestro fuerte, pero todo el mundo sabe qué significa champion. Y si me presento como la campeona, pues no sé, quizás voy a ser un poquito arrogante, más vale cambiemos. Entonces decidí no utilizar utilizar responsable de marketing y ventas para intentar poder tener esa aproximación más local, ¿no? Que a veces nos toca, pues eso, el aprendizaje de haber trabajado en corporación y en local, el adaptarlo según las necesidades del país, ¿no? En esa etapa pues conseguimos poder comercializar el fármaco. Me vas a permitir que no dé los nombres porque no debo, porque en España y en el ámbito europeo no debemos hacer, no está permitido hacer promoción ni mención, o sea, no se recomienda, ¿vale? Ese lanzamiento funcionó muy bien, la verdad que tuvimos un acceso con los clínicos correspondientes muy bueno y de hecho conseguimos, España fue el país que durante 2 años brillamos por los resultados conseguidos, ¿no? Comparado con otros países y tuvimos el reconocimiento y el awards. ¿Y eso te catapultó en la compañía o te fuiste? Sí, eso me catapultó porque me permitió poder luego pasar a una posición de dirección de ventas. Porque hasta en ese momento llevaba de forma indirecta un equipo, me dieron ya el equipo directamente, un equipo con mucha experiencia en el mercado, un equipo senior, con lo que eso conlleva de poder gestionar, esa fue mi primera experiencia gestionando personas, que es muy bonito, pero también es muy retador el gestionar personas, ¿no? Seguimos con ese equipo, además seguimos trabajando juntos porque llevan ese medicamento huérfano y luego otro medicamento que llevaba también mucho tiempo en el mercado y con ellos tuve la oportunidad de poder desarrollar nuevas estrategias
para poder reflotar, ¿no? el fármaco con un dispositivo electrónico, trabajar conceptos diferentes que no se habían trabajado hasta el momento, que era la adherencia. Y eso, fíjate, lo voy ligando con temas que es lo que yo llevo principalmente, que son temas de acceso, ¿no? Es cómo poner en valor, ¿no? los fármacos, lo que aporta un fármaco en el mercado. Cuando te comentaba antes sobre el Real Decreto de Tecnologías Sanitarias, uno de los puntos claves es poder mostrar el valor que aporta el mercado, el fármaco, no solo desde el punto de vista de salud, sino también qué aporta al sistema, qué aporta a los pacientes. Y no es solo vamos a vender un medicamento y demás, ¿no? ¿Qué es lo que aportas, ¿no? Y cómo puedes contribuir a la sostenibilidad del sistema si ahí tienes un medicamento que te permite controlar la adherencia y eso genera un ahorro porque hay un menor desperdicio del fármaco. Es un elemento importante, ¿no? Que hay que incluir dentro de esa comunicación y esa propuesta de valor. Y, por supuesto, escuchar siempre a los pacientes, ¿no? Si los pacientes lo ven, porque a veces las compañías se diseñan los procesos, los ensayos clínicos, ya hemos mejorado en incorporar al paciente desde el inicio para poder escuchar, porque luego en el proceso de evaluación de esos medicamentos es importante, ¿no? A la hora de poder reforzar esa necesidad no cubierta que exista, no es porque la compañía lo diga, sino porque tanto los clínicos como los pacientes, que al final los pacientes son los usuarios finales, los que puedan reforzar realmente esa necesidad que haya y con ese medicamento se pueda dar respuesta, ¿no? Muy bien. ¿Cuánto tiempo estuviste allí? En Merck estuve hasta el 2018. En Merck en el 2018 hubo también otra reestructuración y en ese momento pues empecé a moverme para ver qué otras opciones tenía. Me llamaron de una compañía que quería instaurarse en el país. Esta compañía era GW Pharmaceuticals, compañía inglesa con foco en investigación en medicamentos derivados del cannabis. Esta compañía en ese momento, cuando me contactaron, justo habían tenido la reciente aprobación de la FDA del medicamento que tenía. Yo el primer contacto me dijeron, me dijeron cannabis. Yo que soy absolutamente compliance. Soy economista, no soy, siempre lo digo, no soy la experta en ciencias. Me resultó extraño, ¿no? Es verdad que para prepararme a aquella entrevista, porque al principio dije, no, pero me dijeron, hombre, prueba a ver que quizás es una oportunidad y tal. Y dije, bueno, me dieron para prepararme la entrevista. Y a la hora de prepararme la entrevista fue cuando vi la aprobación del medicamento por la FDA, vi todos los ensayos clínicos y dije, bueno, esta es una compañía seria, es una compañía que tomó la decisión de investigar en los cannabinoides siguiendo el proceso regulatorio de los medicamentos, con lo cual garantizas calidad, seguridad y eficacia, cosa que para mí siempre ha sido un más y que yo lo tenía interiorizado en las otras compañías en las que había trabajado. Al incorporarme a este entorno de los cannabinoides, tuve que recuperar esos conceptos que yo tenía tan asumidos para ponerlos en valor, ¿no? Lo que la investigación aporta dentro de los cannabinoides. Yo me incorporé con ellos para poder, como General Manager, para poder abrir la filial aquí en el país desde cero. Y cuando digo desde cero no teníamos nada, no teníamos ni oficina. Esto fue justo antes de la pandemia, con lo cual nosotros... ¿Tú ya estabas casada? Sí, yo estaba casada. Me casé en Merck, tuve a mi hija... Tienes una niña, ¿no? De 15 años. Y tuve a mi hija en Merck. Y de hecho, hace poco que estuve con uno de los que había sido mi jefe, en uno de estos premios que te digo que nos dieron de ventas, no pudiera recogerlo porque estaba de baja maternal. Y además es que tengo la foto grabada, pusieron mi foto con la de mi hija en esa reunión nacional y fue muy bonito, la verdad. Voy a hacer una pregunta y nos vamos a hacer una pausa. Mujer trabajadora con hijos. 2 recomendaciones, muy rápido. ¿Qué le recomendarías a la gente, a las mujeres sobre todo, que tienen hijos? ¿Cómo se hace eso de la conciliación? Que peleen su sueño y que es posible, que no se rindan, que todo se puede manejar y simplemente es organizarte. No somos superwoman, no soy superman, somos personas y simplemente se trata de buscar el equilibrio. Hay momentos en los que hay que hacer grandes esfuerzos, sí, pero merece la pena. La pareja también tomaré. Sí, eso es. Y también es muy importante ese trabajo en equipo, ¿no? Entonces, ahí cada uno es organizarse de esa manera sin
desatender las responsabilidades, porque yo, por encima de todo, y es verdad, y lo digo así claramente, soy madre. Bueno, has visto que antes justo me llamo, y es verdad, soy así, y bueno, pues el poder, y es posible, de verdad. Yo ocupo una dirección general, he tenido una trayectoria profesional, nadie me ha regalado nada, pero quiero decir que es posible, ¿no? Y animo a que todo el mundo, independientemente del género, pelee por sus sueños y que es factible. Perfecto. Vamos a hacer una pausa y seguimos con tu historia. Gracias. De la vanguardia tecnológica a tus oídos. Profesionales excepcionales. Iluminando el hoy y acercando el mañana. Sí, Cristina, seguimos hablando de tu trayectoria profesional, pero yo creo que estamos llegando ya a la parte más importante, ¿no? La que ahora te ocupa, ¿no? Sí, ahora pues actualmente trabajo como General Manager en Porque al final saliste de cómo fue tu salida de la... de GW Farmacéuticas, porque GW Farmacéuticas fue comprada por Jazz Farmacéuticas, compró toda la línea de investigación, toda la planta de producción y son parte de los procesos, ¿no? Las compras. Y entonces en esa parte, antes de empezar en Oncopetis, estuve trabajando un tiempo como freelance, que lo has mencionado también, soy profesional independiente que ayuda a las compañías, y con uno de los clientes que me contactaron, a través de también una persona, empecé a trabajar con ellos para poderles ayudar en todo lo que es la solicitud de precio y financiación del medicamento aquí en España, ¿no? Luego, además, Oncopeptides, pues bueno, con ellos les diseñé todo lo que es el roadmap de abrir una... ¿Quiénes son los Oncopeptides? Cuéntanos. Oncopeptides son suecos, ¿no? Sí, es una compañía sueca, una compañía que el año pasado hemos celebrado 25 años y la verdad que es un orgullo, ¿no? Que una empresa con un foco en investigación en cánceres difíciles de tratar, pues se mantenga, porque no es fácil, ¿eh? No es fácil el mantenerse, el desarrollar, ¿no? Son un nicho muy pequeño, además. Sí. La compañía además tiene para todo el desarrollo, ellos tienen una base de péptidos conjugados y ellos han desarrollado parte de las líneas de investigación en colaboración con la Universidad Uppsala y la Universidad Karolinska de Suecia. De hecho, para el medicamento que finalmente desarrollaron con éxito, se hizo en colaboración con el grupo Dana-Farber de la Universidad de Harvard, que son los expertos en hematología también. Y esto permitió pues, que de forma exitosa el fármaco que se ha desarrollado pues, pueda estar disponible para los pacientes en mieloma múltiple, porque es el área en la que ahora la compañía ha puesto el foco y que ofrece ese medicamento. Es una enfermedad que es bastante normal. Quiero decir el mieloma múltiple se considera una enfermedad rara. ¿Rara? Se considera rara. Es verdad que no hay una población muy elevada, pero se considera... El mieloma es el segundo cáncer hematológico de causa de mortalidad. Sí. ¿No? Y la fortuna es, y es la gran satisfacción de verdad, el poder poner a disposición de los profesionales sanitarios para que lo puedan pautar según se considere a los pacientes una opción terapéutica más en el mercado. Llevaban muchos años sin haber opciones terapéuticas en el mercado y ahora el mieloma múltiple ha pegado una expansión. Han entrado varias opciones terapéuticas de otras compañías también y es un momento muy bonito en el cual pues, da gusto ver que hay opciones, ¿no? Que permiten, incluso se habla en el mieloma múltiple de cronicidad de la enfermedad. Ahora se empieza a interiorizar el concepto de tiempo libre de enfermedad, no es cura, es tiempo libre de enfermedad, ¿no? Entonces, esa cronificación, que eso es lo que mejora. De hecho, además, mira, el grupo español de mieloma múltiple ha presentado y aceptado la candidatura, porque fue presentado por la International Myeloma Society, la candidatura del grupo español de mieloma múltiple a los premios Príncipe de Asturias, que han sido ahora justo fallados, y es un orgullo también pues ver cómo un grupo de investigadores pues ha optado, ¿no? Dentro de esa categoría internacional a los premios Príncipe de Asturias. Nosotros como compañía, pues el orgullo y la satisfacción de poder contribuir, ¿no? En el entorno, en la comunidad de mieloma,
a través de los profesionales sanitarios ofreciendo esa opción terapéutica para según se considere. ¿Cuánto tiempo llevas con esto? En la compañía llevo desde diciembre del 23 como General Manager. Hubo esa etapa que te comentaba. ¿Cómo te contactaron ellos? ¿Te conocían ya? A través de networking. Esto es networking, pidieron referencias, buscaban eso, lo que te comentaba una persona con experiencia en la negociación de precios, y me contactaron, y así es como empecé con ellos. Y la verdad que, bueno, pues para mí es una cultura de una compañía sueca fantástica, los valores de la compañía, el coraje, la pasión, la transparencia, el trabajo en equipo, son valores que se viven y se sienten, no son un PowerPoint, no están puestos solos en la web de la compañía, sino son valores en los que se vive. Tengo comunicación directa con la CEO y con él, y cuando es necesario con los Board of Directors, y el hecho de que sigan, que nos apoyen, que defiendan la filial de España es muy importante. España es un pilar estratégico dentro de toda la organización, junto con las otras filiales que se han abierto tanto en Alemania como en Italia, ¿no? Y es la oportunidad de ver crecer una compañía desde cero, una compañía que es de investigación y que empieza a hacer su expansión para poder comercializar el medicamento, que no es fácil, ¿no? Porque cuando no tienes ni una oficina, tienes que construir todo desde cero. Has ¿no? formado un equipo aquí en España. Eso es, he tenido la suerte de poder formar un equipo pequeño, porque somos una estructura pequeña. Y el resto de servicios lo tenemos externalizados. Esto también que nos hace ver que la industria farmacéutica movemos muchos empleos indirectos. Te mencionaba antes los empleos altamente cualificados, pero también movemos muchos otros empleos indirectos. Esto se notó mucho en la pandemia. En la pandemia, cuando se limitó toda la actividad, no solo en nuestro sector, en todos los sectores, pues ese empleo indirecto se vio muy afectado, ¿no? Entonces, bueno, es también de reconocer el valor que aporta las compañías farmacéuticas, en este caso Oncopeptides, que es un privilegio, y tenemos un gran futuro en el desarrollo de la pipeline. Tenemos varias líneas de investigación abiertas que están en desarrollo y que nos permitirán seguir teniendo esa andadura en este... Aparte que estáis en expansión internacional, entiendo que es un medicamento que lo querréis vender. Te he oído a Alemania e Italia, pero querréis venderlo en todos los sitios. Y tenemos que sacar aquí pecho, porque es verdad que el fármaco, el primer país que se aprobó fue en Alemania y el segundo país fuimos en España. Es decir, es posible lo que comentábamos antes, ¿no? A través del diálogo entre ambas partes llegar a acuerdos. Y recordando ayer el evento en el que estuve, y mencionaba César, los elementos claves en estos momentos de evaluación es la audacia, la imaginación y el diálogo. Es decir, la innovación son pilares que tenemos que tener presentes para poder cerrar esos acuerdos entre ambas partes, ¿no? Muy bien. Querías hablar también, ¿no?, de los retos, íbamos a hablar de los retos del Market Access. Sí, en cuanto al Market Access, pues bueno, he mencionado antes lo que son los tiempos, ¿no? El intentar acotar esos tiempos para intentar conseguir, porque la innovación per se no vale. La innovación lo que tiene es que llegar a los pacientes. Nosotros como compañía nunca podemos dirigirnos a los pacientes, pero sí a través de los profesionales sanitarios y de los gestores es como debemos hacer posible, como íbamos comentando, para que eso finalmente esté disponible. No sirve de nada tener un fármaco innovador que no esté disponible para los pacientes. Eso es un fracaso para todos, para la compañía, y somos compañías privadas que generamos revenues, tenemos que generarlo como para los propios pacientes, ¿no? Entonces, es ahí donde esos retos tenemos que trabajarlos y ser conscientes de mantener la sostenibilidad del sistema. El sistema, evidentemente, es un sistema sanitario valorado por el último informe que se hizo de la OCDE. Tenemos un buen sistema sanitario diseñado, un sistema que permite el acceso universal a todos los ciudadanos, y se supone definido teóricamente que es un sistema equitativo, ¿no? Es ahí donde desafortunadamente a día de hoy hay inequidades, ¿no? Tenemos España, como bien sabes, las competencias en materia sanitaria están transmitidas a las comunidades autónomas, con lo cual tenemos un sistema que está descentralizado, ¿no? En el proceso de precio y financiación participan las comunidades autónomas, pero luego hay que trabajar, ¿no?, con cada una de ellas, y luego en el ámbito hospitalario, bueno, es un proceso un poquito
no sé si te entiendo bien, un medicamento puede estar autorizado en una comunidad autónoma y en otra no. Puede darse la situación. ¿Ah, sí? Puede darse la situación. Eso es kafkiano, ¿no? Bueno, tienes que seguir los procesos y desafortunadamente, pues esos son puntos que los que hay que ir trabajando. Al final, O sea, ¿cuántos se países consigue tienes en España entonces? 17. 17. Porque para ti son países. 17, Como si tuvieras que autorizarlo en todos los sitios. 17 sistemas y luego, bueno, Complicado. sí, ¿Cuánta es gente complicado. tienes, por cierto? En Lo el, hemos dicho antes, en el equipo. en el equipo en España somos 9 personas. Con 9 personas hemos sido capaces de poner un fármaco a disposición de los profesionales sanitarios para que lo puedan pautar para los pacientes. Es una gran satisfacción, de verdad. No sé si me querías decir antes algo más o tienes algo más, pero yo quería acabar la entrevista, nos deben de quedar 8 minutos o así. También que me resumas, me dicen 5 minutos, que me resumas también un poco qué facetas valoras de un director general, o de un ejecutivo, o de un directivo. Pero te he interrumpido antes, no sé si querías decir algo más. ¿Qué facetas valoro? Hay que ser estratégico, hay que ser ejemplo. Un director general tiene que ser un ejemplo para sus equipos, ser transparente, la asertividad, que a veces es difícil y nos cuesta, y ser un miembro más del equipo, ¿no? Cuando sobre todo trabajas en estructuras tan pequeñas, todos hacemos de todo, y eso es lo enriquecedor. El que el director general se remangue es a la vez muy, muy enriquecedor. No pasa nada y todos lo hacemos y es como tiene que ser, ¿no? Y un director general tiene que estar también cerca de su equipo y cerca de los clientes. Lo que hemos hablado antes, que te he contado de la experiencia, es algo que tengo tan interiorizado. Y cuando ha habido algún momento en mis etapas profesionales en las que me he mantenido un poco más distante de lo que es el negocio, lo he notado. Entonces, es algo que yo también me esfuerzo. Eso supone un esfuerzo añadido porque parte de mis responsabilidades como directora general y todo lo que supone, ¿no? Dirigir una compañía, darse de alta, porque nosotros cuando tú abres una filial en el país te tienes que dar de alta como proveedor del sistema. ¿Has sentido alguna vez la soledad del despacho? Muchas veces, sí, es cierto. Esa soledad hay que saberla manejar, hay que buscarse apoyos, porque si no, eso es muy duro, ¿no? Bueno, para eso te rodeas, es muy importante el equipo con el que te rodees. Hay que intentar el equipo en siempre, este caso lo has formado tú. Sí, hay que intentar siempre rodearse de buenas personas. Cada uno podremos tener... que sean complementarias. Eso es. Y equipos multidisciplinares y heterogéneos también, porque todo suma, ¿no? En mi opinión, un líder no puede tener a su equipo a su imagen y semejanza. Tienes que tener gente con diferentes perfiles porque eso es lo que enriquece. Si yo tengo a todos del mismo perfil, no vamos a avanzar, ¿no? Tenemos que tener diferentes perfiles y eso lo que supone es que en el día a día nos toca gestionar como humana, y en mi caso como directora general, esas situaciones a veces de conflicto que hay con perfiles que son diferentes, ¿no? Pero al final es todo sumar y otro elemento clave, me vas a permitir que te lo enfatice, que es escuchar, que a veces no escuchamos, ¿no? Entonces ahí tenemos que invertir tiempo en escuchar a nuestros equipos, a nuestros clientes y tiempo para planificar. Lo decíamos antes. Eso es, planificar. Separar lo urgente de lo importante. Lo urgente de lo importante. Es fundamental. Y que nadie somos imprescindibles. Nadie. Y yo se lo digo muchas veces a mi equipo. Cuando yo me voy, mi equipo, nosotros tenemos reuniones semanales, aunque yo no esté, el equipo mantiene esas reuniones y quiero que sea así, es decir, porque yo no soy indispensable ni imprescindible. Y esto es dotar a los equipos de su autonomía, de su accountability, de su responsabilidad y luego también ayudar a las personas a que se desarrollen dentro de sus posiciones, dentro de la organización. Cuando son estructuras pequeñas es difícil, pero puedes desarrollar a esa persona. ¿Has tenido alguna vez un jefe inseguro? Sí. Eso es terrorífico. Sí. Y dentro de toda la trayectoria que te he comentado, pues en una de las etapas fue eso y dije, no. Tremendo. Porque es autoprotectivo y Eso no aprovecha a la gente que tiene debajo para subir, los tiene como un tapón. Así es. Y así es, y si hablamos de tal, pues bueno, muchos diferentes ejemplos y sí. Bueno, de todo se aprende, pero bueno, uno lo que tiene es que desarrollarse habilidad y decir, bueno, tengo ese tapón, pero puedo respirar, me queda, bueno, pues buscas el hueco para... ¿Cómo te suenan dos palabras que a mí me gustan también mucho en la gestión, que es la humildad y la tolerancia? Algo que te llega con la edad.
Sí, sí. Sobre todo la humildad. Yo ocupo una dirección general, yo he estado en una de las compañías en las que he estado, yo además el otro día lo comentaba con el que fue mi jefe, yo estaba dentro del grupo de talento de una de esas compañías, yo era talento. ¿Talento? Entonces hubo una oportunidad en un puesto de comité de dirección y no me lo dieron. Y yo decía, no puede ser, si soy talento, ¿no? Estoy dentro del grupo, me están formando, estoy preparada. Esa fue una de las dosis de realidad para mí de aprendizaje. No era mi momento. El director general me dijo, es que no, ni el director general ni el comité de dirección lo valoraron, no era mi momento. Eso fue duro. Hoy en día lo agradezco, porque es verdad. Pero eso toca ese bofetón de realidad, de humildad, y que no pasa nada. Entonces, cuanto antes también lo interioricemos, me preguntabas antes, ¿qué consejos darías a gente que podría estar empezando? También es eso, ser humilde. En España tenemos que seguir mejorando en la cultura del feedback constructivo, porque a todos nos enriquece y nos ayuda. Yo, a mi equipo, cuando hacemos las evaluaciones, les doy feedback, pero también les pido feedback de mí, porque para mí es importante el feedback que ellos me den, ¿no? Porque para poder seguir creciendo, yo tengo que seguir creciendo cada día. Ya no es cuestión a nivel jerárquico, sino seguir creciendo como profesional, ¿no? Que trabajo con ellos y como persona. Cristina, espero que los que nos están oyendo disfruten tanto como disfruto yo hablando contigo. Muchas gracias. Pues gracias. Estás invitada a venir cuando tú quieras. Muchas gracias. Se ha hecho muy corto. Ha sido un placer, de verdad, Javier. Un gusto y encantada de poder haber disfrutado este rato contigo. Un lujo y un privilegio. Muchas gracias. Gracias. De la vanguardia tecnológica a tus oídos. Profesionales excepcionales. Iluminando el hoy y acercando el mañana.